¿Cómo están? Feliz año 2026, la primera predicación de este año. Así que, ¿está listo para recibir del Señor? Gloria a Dios. ¿Por qué no saca su bosquejo junto conmigo? Y vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy. Comenzando con el pie derecho este 2026. Bueno, aunque medio tambaleando, pero comenzando con el pie derecho. He titulado el sermón de este día, el Sermón del Monte. Quiero que veamos esta cuestión del Sermón del Monte. Y es muy especial para mí, ya que uno de mis mejores amigos, antes de fallecer, me dijo que le encantaría que estudiáramos juntos el Sermón del Monte. Y lamentablemente no lo pudimos hacer, pero siempre lo llevo en mi corazón. Así que vamos a hablar acerca del Sermón del Monte y vamos a aprender qué es lo que nos enseña este Sermón del Monte. Déjenme comenzar directamente con mi punto número 1, el cual es: Jesús transforma el corazón. Jesús transforma el corazón. Miren lo que dice Mateo 5:1. Nos dice: cierto día, al ver las multitudes, se reunían. Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Ahora, al leerlo casi tal vez no tiene mucho sentido el hecho de que Jesús haya subido a la ladera de la montaña. Pero quiero que pensemos por un segundo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en el monte? La referencia es al monte Sinaí, donde el Señor se manifestó a Moisés. Moisés hasta el día de hoy es venerado en el pueblo judío, el gran libertador. Aunque Moisés fue usado tremendamente por el Señor, en realidad solamente los liberó de la esclavitud de Egipto. Pero aquí tenemos el cumplimiento de la profecía, donde iba a venir el Mesías prometido, el cual no solamente nos iba a librar de la esclavitud, pero ahora de la esclavitud del pecado. Ya no más podemos nosotros seguir siendo esclavos del pecado, porque Cristo venció por nosotros. Como dijimos, Jesús transforma el corazón. Moisés, aunque recibió el mensaje de Dios en el monte Sinaí, jamás pudo cambiar el corazón del pueblo de Israel. Constantemente ellos se rebelaron contra Dios. Veamos qué pasó en el Sinaí. Vámonos a Éxodo capítulo 19 y vamos a ver del verso 2 al 6. Y nos dice lo siguiente: después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto. Escuche, ¿de qué? Desierto de Sinaí. Y acamparon al pie del monte. ¡Wow! Acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Verso 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí.
Si muchos decimos Moisés el libertador, en realidad fue Dios usando a Moisés. Ahora bien, mire lo que le dice el Señor. Si me obedecen y cumplen mi pacto, esto es algo que condicional. Si me obedecen y cumplen mi pacto. Ahora, todos sabemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, no obedeció, ni tampoco cumplieron el pacto. Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra, ¿qué dice? Me pertenece. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema, mis hermanos, es que como seres humanos, al igual que el pueblo de Israel, somos incapaces de cumplir y obedecer el pacto que Dios hizo con nosotros. Es imposible. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Entonces podríamos decir, entonces estamos fritos. Estamos completamente perdidos. No necesariamente, porque lo que Moisés hizo y no pudo hacer, que fue cambiar el corazón de piedra de los judíos, de los israelitas. El Señor hace en nosotros lo que Moisés no pudo hacer. Entonces podríamos decir de esa forma, Jesús es el mejor libertador que nosotros podemos tener. Ya va a entender. Verso 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ahora, pero ¿cómo podemos nosotros venir a ser sacerdotes y nación santa? Si a cada rato cometemos errores, erramos al blanco. Sí, pero es que no se trata de ti, no se trata de tus esfuerzos. Y eso es lo que confunde a mucha gente al creer que es por nosotros, por lo que nosotros podemos hacer, cuando no es así. Es por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Vaya conmigo a Éxodo 31, versículo 18. Nos dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra, grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. ¿Quién las escribió? Dios mismo. Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y si somos honestos lo suficiente, nos damos cuenta que ninguno de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. ¿Cuántos dioses no hacemos nosotros? Ya sea en nuestra mente o en nuestro corazón. Solamente debemos amar a Dios. Pero ¿cuántos amores prohibidos tenemos nosotros? Donde ponemos antes que a Dios, ya sea al cónyuge, ya sea a los hijos, ya sea el trabajo, ya sea las finanzas, o sea el dinero. ¿Cuántos de nosotros mentimos? Y es algo bien sencillo, ¿verdad? Siempre le he dicho, porque me da risa y a veces lo hacemos, yo creo que hasta sin pensarlo. Te llama Mr. Visa para cobrarte o recordarte lo que le debes y contesta a tu esposa y tú le dices, no estoy, mentiroso, ahí estás. ¿Sí? ¿Sí o no?
O vienen ya la temporada de la declaración de impuestos. ¿Cuántos van a sacarle un seguro social al perico, al perro, al gato? ¡Mentiras! ¿Se da cuenta cómo fallamos en cumplir con las condiciones del pacto que Dios hizo? Escritas por el dedo de Dios. Esto me lleva al segundo punto. Jesús es un mejor Israel. No solamente es mejor que Moisés, sino que también es mejor que el pueblo de Israel, quien no pudieron cumplir con las condiciones del pacto. Mateo 3, del 1 al 12, nos dice lo siguiente. Mateo 3, del 1 al 12. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. ¿Se da cuenta cómo el desierto de Judea? El monte constantemente. Y muchas veces lo leemos, pero como que no concordamos, ¿verdad? No ponemos 1 y 2 juntos. En esos días, después de 400 años de silencio, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. ¿Qué es lo que comenzó a hacer? A predicar. ¿Por qué lo repito? Porque a nosotros como que tenemos Alzheimer's y se nos olvida que la única forma, el único método que Dios usa para traer salvación al ser humano es a través de la predicación del Evangelio, no a través de entretenimientos, sino es a través de la predicación. Dice, su mensaje era el siguiente, me encanta. Dios nos manda a predicar, manda primero a Juan el Bautista a predicar, pero le dice también cuál es el mensaje que debe predicar. Hoy día nos hemos inventado ahí un montón de evangelios. Número 2, dice, ¿cuál es el mensaje que debe predicar? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca o se ha acercado. ¡Qué excelente! ¿Cuántas veces nosotros escuchamos este mensaje? No, ¿cuál es el mensaje que escuchamos? Dios quiere hacerte rico. Ese no es el mensaje. Dios quiere bendecirte. Sí, pero no es el mensaje. Ven y ábrele tu corazón a Jesús. Suena muy bonito, pero no es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete de tus pecados. Pero el día de hoy como que tenemos miedo a decir esto, ¿verdad? Cuando eso es lo primero para poder nosotros entrar en el reino de Dios. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a un Dios vivo y santo. Por ahí es donde hay que comenzar. Esa es la puerta de entrada. Y debemos volvernos a Dios. O sea, dejar. Mire, el arrepentimiento es este. Y me acuerdo haberle enseñado a mi hijo cuando estaba pequeño. Y él repetía y le decía yo, ¿y qué es el arrepentimiento? Decía él, es un cambio de corazón y de mente. Y volvernos ahora hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. No solamente balbucear y decir, ¡ah, Señor! Entra a mi corazón. No. Primero porque tu corazón te engaña. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces tiene que Jesús venir y darnos o cambiarnos o hacer una cirugía de corazón abierto para quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la bendición. ¿Se da cuenta?
¿Cuál es la preparación para que el camino de Cristo Jesús, de nuestro Señor, para la venida del Señor? Arrepentirnos. No hay vuelta de hoja. Preparen el camino para la vida del Señor. Ábranle camino. No puede haber apertura de camino si no nos arrepentimos. Verso 4 nos dice: Juan usaba ropa tejida con Óscar de la Renta. No dice así. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico, de camello, y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Ahora, cuando yo leí esto por primera vez, dije yo, oye, qué bueno. Pasar nada más comiendo langostas y miel silvestre. Yo puedo hacer eso. Pero no, cuando dice langostas, eran insectos. Recuerde que él estaba en el desierto, no estaba en el mar. ¿De dónde iba a sacar las langostas? Pero verdad que nos confundimos. A ver, leemos y lo queremos poner literalmente de lo que está diciendo. Mira lo que dice el verso 5. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. ¿Salían para qué? Para ver y escuchar a Juan. ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Qué decía Juan? La gente se juntaba ¿para qué? Para escuchar, para ver. Esa debe ser la invitación de nosotros el día de hoy. Ven a ver y a escuchar la palabra de Dios. No ven a ver lo que Cristo te da, como el tío rico, ¿verdad? Ya vino Jesús, ahora Él te va a dar felicidad, gozo, paz. No, calmado. Si no te arrepientes no puede haber nada. ¿Cuántos están conmigo? Verso 6 nos dice: y cuando confesaban sus pecados, por si no lo entendiste, cuando confesaban sus pecados, Él las bautizaba en el río Jordán. Necesitamos confesar nuestros pecados el día de hoy. Recibí una llamada de una tía, hermana de mi papá, y me recordaba a ella cómo al morir alguien sacamos la mejor caja de lustre y hablamos lo mejor. Pero ¿estamos siendo sinceros en nuestro corazón? Oh, cómo amaba yo a esta persona. Pero nunca le diste una llamada. Nunca le dijiste. Nunca le enviaste aunque sea 20 pesos. Pero ahora aprovechamos la oportunidad para, como Sammy, ¿verdad? Si tú luces bien, yo luzco mejor. No. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, ¿qué dice? Los enfrentó. Hoy día nosotros no queremos enfrentar a nadie. Ah, no, porque se ofende. Pues que se ofenda. Es mejor que entre al reino de Dios ofendido que se vaya al infierno porque yo no lo quise ofender. ¿Qué dice? Los enfrentó. Y miren lo que les dijo. ¿Cuál fue la enfrentación? Yo quiero que entienda. Es que eso es el valor que Dios nos da. ¿Cómo les dijo? ¿Te atreverías tú a decirle a tus amigos? ¡Camada de víboras! ¡Wow! ¡Camada de víboras!, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? ¿Cómo huimos de la ira que se acerca? Confesando nuestros pecados a Dios, abandonándolos y acercarnos a Él. Verso 8. Esto se pone todavía peor. ¿Qué dice? Demuestren con su confesión. No dice así.
Porque muchos creen, ¿verdad? Oh, yo ya hice la oración del pecador, así que soy salvo. ¿Quién te dijo eso? Te mintieron. Porque, ¿cuántos han visto un loro? ¿Cuántos saben lo que es un loro? Él habla, pero no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque solamente repite lo que él escucha. Demuestren, ¿cómo? Con su forma de vivir. Wow. Que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Tenemos que demostrarlo. Yo no puedo seguir viviendo como el mismo loco de antes. Mi vida tiene que cambiar, mi forma de vivir tiene que cambiar. Ahora yo lo entiendo que yo soy incapaz de hacerlo, pero Cristo lo hizo por mí al morir en la cruz del Calvario, y es Él quien hace el cambio en mi vida y en la tuya. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Qué dice el verso 9? No se digan simplemente el uno al otro, porque somos buenos, ¿verdad? Al darnos, perdone mi idiosincrasia salvadoreña, pero somos buenos para darnos casaca uno al otro, para echarnos mentiras. ¿Qué dice? No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Oh, ¿cómo no? Eso era la excusa de estos israelitas. ¿Y qué dice el Señor? Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham. ¿De qué? De estas piedras. ¡Wow! Es que Dios mira el corazón de piedra que tiene el ser humano. Pero es Jesús quien cambia tu corazón de piedra por uno de carne. Es Él, nosotros no podemos hacer eso. Verso 10. Ahora mismo, mire, yo no sé por qué a veces no le tenemos temor a Dios. Pero ¿qué dice? Ahora mismo. ¿Cuándo es ahora mismo? Este mismo instante. El hacha del juicio de Dios. Wow. Está lista para cortar las raíces de los árboles. ¿Cuáles árboles? Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos, ¿qué dice? Será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué está hablando? Está hablando de vidas. Está hablando de seres humanos. No de árboles, de palos, no. Verso 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten. ¿A quiénes? A los que se arrepienten. Porque primero tiene que haber un arrepentimiento para poder bautizar a alguien. Dice Juan, yo bautizo con agua. ¿A quiénes? A los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Una vez más, ese es el mensaje del Evangelio. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Es tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Mire qué tremendo. Hoy día, ¿verdad? Hay mucho loco ahí. Yo decreto, yo digo. Y mejor cállate la boca. No sabes lo que estás hablando. ¿Qué dice? Ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Mira qué tremendo. Él los bautizará. ¿Quién es Él? Cristo. Es Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego muchas veces representa el juicio de Dios. Por eso a veces cuando cantamos, ¿verdad? Yo no soy de los que cantan solamente por cantar. Hay alabanzas que yo digo, ¿a quién se le ocurrió?
¿Se acuerda aquella? El fuego cae. Estás diciendo que el juicio de Dios venga sobre ti. No, espérate. Yo prefiero la misericordia y la gracia de Dios, no el fuego de Dios, no el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos una mala o una falsa interpretación de las palabras. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Nos da el Espíritu Santo para que reconozcamos que somos pecadores y que si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, lo único que queda ¿qué? Es el juicio de Dios. Verso 12. Está listo para separar. Mire qué tremendo. Está listo para separar. ¿Qué dice? Yo no sé si el Señor era salvadoreño, pero el trigo de la paja. Es que Dios va a separar lo que es verdadero y lo que es falso. Porque tú me puedes engañar a mí, yo me puedo engañar a mí mismo, pero a Dios jamás lo voy a engañar. Va a separar el trigo y la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. ¿Pero qué dice? Pero quemará la paja en un fuego ¿qué? Interminable. ¡Wow! Tenemos que pensar esto en serio. Pregunta, comenzamos el 2026. ¿Vas a seguir jugando con Dios o te vas a poner las pilas con Dios? ¿Vamos a seguir siendo como el fariseo que llegó a orar al templo con ese orgullo que no podía ni con él mismo? ¿O vamos a empezar a ser como el publicano, reconociendo nuestro pecado y dándonos cuenta de la gran necesidad que tenemos de que Cristo transforme nuestras vidas, que nos haga nacer de nuevo? Mateo 4, 1 y 2 nos dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara ¿quién? El diablo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Con qué intención? ¿Para que viviera aquí en Pamela o en Lancaster? No, para ser tentado por el diablo. No podemos nosotros detener las tentaciones, van a venir. Aquí la cuestión es cómo vamos a responder a esas tentaciones. ¿Vamos a echarle la culpa a Dios de todo? ¿O vamos a reconocer que muchas de las cosas que yo enfrento en la vida es por mis malas decisiones? Porque es muy fácil, ¿verdad? Regresar al jardín del Edén. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Excusas siempre van a haber. Verso 2 nos dice: durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después, ¿qué dice? Tuvo mucha hambre. Ahora, ¿pero quiénes eran todas esta multitud? Mateo 4, 23 al 25 nos dice lo siguiente. Nos dice Mateo 4, 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando, ¿qué dice? La buena noticia del reino. ¿Qué anunciaba? La buena noticia del reino. ¿Cuál era la buena noticia del reino? Que el reino de Dios se había acercado y que era necesario que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados y nos volviéramos a Dios. ¿No era la buena noticia de que Dios quiere hacerte rico? ¿No era la buena noticia de que Dios tiene un lugar privilegiado para ti? ¿No?
¿Cuántos se dan cuenta de lo que dice la Escritura en realidad? La buena noticia del reino, y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Verso 24. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera, ¿qué? Enfermo. Wow. La gente empezó a llevar a todo el que estuviera enfermo, sin darse cuenta que todos y cada uno de nosotros estamos enfermos de una enfermedad terminal. Se llama pecado. Y al menos que nosotros confesemos ese pecado y que Dios nos limpie, que el Señor nos cambie ese corazón de piedra, vamos a morir en nuestros pecados. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. La enfermedad que debemos buscar cura para ella la tiene Jesús. Y esa es la enfermedad del pecado, la que nos aleja, la que nos aparta, la que nos separa de Dios. ¿Qué me sirve a mí morir de una enfermedad? Yo quiero que lo entienda. Todos y cada uno de nosotros vamos a morir. Aquí la única cuestión de cuándo, yo no sé cuándo. Pero de que voy a morir, voy a morir. Tengo fecha de caducidad. ¿Y quién puso esa fecha? Fue Él. Y cuando Él dice, se acabó, se acabó. La cuestión es, ¿estamos listos para esa caducidad? Estamos listos para cuando Él nos llame al trono del juicio eterno. Esa es la pregunta. Pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y está bien. Nosotros debemos orar. Pero yo nunca puedo prometerle a alguien, Dios te va a sanar. Porque yo no sé lo que Dios quiere hacer con aquella persona. Yo puedo decirte lo siguiente, con toda seguridad y con toda confianza, por lo que leo en la Escritura, mi madre ya no tiene demencia, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Eso te lo garantizo, pero no yo, sino la garantía es que es la palabra de Dios. Mateo 4, 23 al 25 nos dice: y Él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. ¡Wow! Un día alguien dijo, una hermana que tenía a su hija enferma, y el Señor inspiró a este pastor para decirle, tu hija va a ser sana. Y la hermana lloró de alegría. 3 días después su hija falleció. Y ella regresó a la iglesia y fue a buscar al pastor para reclamarle. Usted me engañó. Usted me dijo que mi hija iba a sanar. Y el pastor, con la sabiduría que solo Dios puede darnos, le dijo, sí, yo no la engañé. Su hija el día de hoy está sana. Es una verdad. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones como nosotros queremos. Pero yo no soy el que determina nada. Es Él quien determina cómo van las cosas. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo?
Y Él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Dios sana, yo sé y yo creo que Dios sana. Pero aquí no es la cuestión de que si yo sé que Dios sana o no, o si yo creo que Dios sana o no. Es Él quien determina quién va a sanar y a quién no va a sanar. Porque Él es ¿qué? Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, con el que Él quiere. Pero eso es lo que tenemos que llegar a comprender nosotros. Que es Él el que tiene la última palabra, no yo. Verso 25 nos dice, numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, o sea, Decápolis, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Esa era la multitud. Pero al leer las Escrituras me doy cuenta que mucha gente sigue a Jesús por diferentes razones. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Mucha gente sigue a Jesús, pero por diferentes razones. Y no por las razones correctas. Una vez el Señor los alimenta en el desierto después de 3 días. Y dice la palabra que todos comieron hasta saciarse. ¿Sabe lo que es saciarse? Nosotros en nuestro vulgo decimos hasta hartarse, hasta quedar hasta el cuello. Pero Jesús se desaparece y al día siguiente ellos llegan ahí. Y Jesús, muchos dicen, no, Jesús es muy duro. No, Él es verdadero. Y Él habla siempre con la verdad. Aunque no nos guste. Aunque no nos parezca. Pero el Señor, ellos llegaron, ¡hey! ¿Qué te habías hecho? Estábamos buscándote. Y Jesús les dice con aquel amor que solamente Él tiene. Ustedes me buscan y me siguen porque se llenaron la panza. ¡Wow! ¿Cuántos esperarían que Dios les diga algo así? Dice la Escritura que desde ese día muchos dejaron de seguirlo. Por escuchar ese mal o ese falso evangelio. Muchos llegan a determinar que eso es mentira. Porque dan plata y dan plata y dan plata a estos falsos profetas. Y Dios nunca los hace ricos. Es que no fue Dios el que prometió eso. Fue el charlatán ese que te predicó un evangelio falso. Y después ya no quieren seguir a Dios, no quieren escuchar de Dios. Sin darse cuenta que ellos fueron los ciegos espirituales. Porque no entendieron el verdadero evangelio. Punto número 3. Jesús no solamente es un mejor Moisés, sino que también es un mejor pueblo de Israel. Porque Él sí cumplió con las exigencias del mandato de Dios. Jesús nos da una ley que Él promete cumplirla por nosotros o en nosotros. Mira lo que dice Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Nos dice, les daré un corazón nuevo. Es que necesitamos un corazón nuevo. Porque este corazón viejo que tenemos no sirve para nada. Y yo sé que a veces hablo y tal vez algunos de ustedes se va a ofender. Discúlpeme, no es mi intención. Mi intención es predicarle lo que la palabra de Dios enseña. Les daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Qué interesante. No solamente nos da un corazón nuevo, sino que ahora también nos da un espíritu nuevo dentro de nosotros. Mire qué interesante, porque aquí la palabra espíritu está ¿con qué? Con minúscula, porque no está hablando del Espíritu Santo. Es que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y es a través del Espíritu que nosotros podemos comunicarnos con Él. ¿Qué dice? Les quitaré ese terco corazón de piedra. Ay. Humanamente, sin Cristo, tenemos un corazón no solamente de piedra, sino que es terco. ¿Sabe lo que es terco? Necio. Le estás diciendo esto es blanco, no, es negro. Te digo que es blanco, no. Arrepiéntete, no tengo nada que arrepentirme. Vuélvete a Dios. ¿Para qué me voy a volver a Dios? Dios está conmigo. Oh, qué necio, qué terco. ¿Sí? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón ¿qué? Tierno y receptivo. ¡Wow! Un corazón tierno que acepta el evangelio cuando se le presenta. Receptivo, lo recibe, lo acepta. Mire lo que dice el Salmo. Salmo 1, del 1 al 6. ¿Qué dice? Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Wow. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Wow. Por eso cuando entramos nosotros, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, empezamos ¿a qué? A buscar nuevas relaciones, nuevas amistades. Porque las amistades que tenía antes únicamente me van a apartar de Dios. Y este nuevo corazón que Él me ha dado, receptivo a la voz del Espíritu Santo, ahora me dice, no, tienes que dejar todas estas cosas. Y aquí le va, es tremendo esto. Porque a veces es necesario dejar toda relación tóxica. Y estas relaciones hasta llegan a incluir nuestras familias. ¡Wow! Cuando tu papá te dice, te hiciste cristiano, y en lugar de estar contento y alegre, te dice, desde hoy mismo te quito del testamento de la herencia. Pues que le vaya bien. Porque mi herencia no depende de mi Padre, depende de mi Padre celestial. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan. Me encanta, ¿sabe lo que es deleitarse? Se deleitan en la ley del Señor, o sea, en la Biblia, en su palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer con la palabra? Meditar, meditando en ella día y noche. No levante la mano, ni me voltee a ver, ni diga nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra de Dios? ¿O estuvo muy ocupado celebrando su nuevo año? No. ¿Qué dice? Estos que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella día y noche, son como árboles plantados a la orilla de un río. Mira qué interesante. Plantados a la orilla de un río que siempre, me encanta, siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y nos dice, no sucede lo mismo con los malos. ¿Quiénes son los malos? ¿O cómo son esa gente mala? Son como paja inútil. ¡Wow! Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos.
Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Éxodo 22 nos dice: yo soy el Señor tu Dios. ¿Quién es el Señor? Es nuestro Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Dios nos sacó del pecado, donde estábamos esclavizados al pecado. Mateo 5:20 nos dice: les advierto. Esto está duro también, Les advierto, a menos que su justicia, ¿qué dice? Supere, wow, a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos. ¿Qué dice? Nunca entrarán en el reino del cielo. No nos metamos a una religión. Metámonos en una relación con Dios. Pero esta relación únicamente la puede proveer Cristo por nosotros. Él es el que nos da un nuevo pacto, porque Él cumplió el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Nunca entrarán en el reino del cielo. Finalmente, el punto número 4. Jesús nos da un nuevo pacto. No para que nosotros lo cumplamos, porque es imposible, sino porque Él lo cumplió por nosotros. Por eso es necesario confesar nuestros pecados y permitirle al cirujano de cirujanos que nos quite primero ese corazón terco de piedra y nos dé un corazón tierno, receptivo ahora a su Espíritu Santo. Porque es así como nosotros podemos obedecer la voluntad de Dios. Que empezando este nuevo año, nosotros decidamos, no que voy a ser mejor, no, le voy a permitir al Espíritu Santo de Dios que haga su voluntad en mi vida. ¿Pero cómo? Primeramente, si no eres salvo, arrepiéntete de tus pecados. Yo sé que esto lo vamos a poner para que lo vean en YouTube. Mi querido amigo, arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios. Cree el Evangelio y verás lo que Dios puede hacer en tu vida.